Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Estamos contentos de poder reunirnos una vez más acá en tu canal Amazing Grace. Estamos estudiando la lección para el cuarto trimestre del año 2025 que tiene por título Lecciones de Josué acerca de la fe. El día de ayer iniciamos la lección número 6 que tiene por título El enemigo interno. Hoy vamos a estudiar el incumplimiento del pacto para el domingo 2 de noviembre. Entonces, para dar inicio a la lección, vamos a iniciar poniéndonos en manos del Señor, porque Él es el único que puede dirigir esto. Entonces, inclinemos el rostro para orar. Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Aquí estamos, oh Dios, agradecidos una vez más, oh Dios, porque nos has dado vida, nos has colocado en el corazón el querer y el hacer por tu buena voluntad y el realizar esta lección, Señor, primeramente para el crecimiento espiritual propio y para que todos nuestros hermanos que vean el video puedan tener una visión clara, diáfana, directa de cómo se aplica la lección a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida diaria, Señor. Porque no son los oidores de la ley los que son justificados, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Así que confiamos en ti, confiamos en tu palabra y por eso clamamos para que tu Santo Espíritu nos tome enteramente y también clamamos para que perdones nuestros pecados y nos limpies de toda maldad. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estoy contento también porque aquí estamos mi esposa y yo nuevamente reunidos y ella va a tener el privilegio de liderar el estudio el día de hoy. Entonces, bueno, sin más, adelante. Bueno, estamos estudiando la lección de esta semana que es el enemigo interno. Y para el día de hoy, domingo 2 de noviembre, tenemos el incumplimiento del pacto. Siempre es importante cuando estamos haciendo la lección, o que vamos a hacer la lección, tratar de tomar en consideración los títulos de cada lección día a día, porque así tenemos una visión de por dónde el autor de la lección nos está llevando, ¿sí? El día de hoy se llama incumplimiento del pacto. El día lunes el pecado de Acán y el día martes decisiones equivocadas. Todas estas se basan en el capítulo 7 de Josué. Y bueno, haciendo esta introducción, vamos a meditar en este capítulo, porque en este capítulo tenemos 3 lecciones importantes. Entonces vamos a identificar aquí, vamos a tener en cuenta qué fue lo que pasó después de la caída de las murallas de Jericó. Comienza el capítulo 7 diciendo: pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sac, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó algo del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. El Señor ya sabía lo que había sucedido. El que no lo sabía era Josué. Es decir, ya había un pecado, y el pecado de Acán trajo serias consecuencias, porque dice que se encendió contra los hijos de Israel la ira de Jehová. ¿Qué pasó allí? Meditando en esta situación, con este preámbulo, la ira de Jehová se había encendido y Dios sabía ¿qué pasa cuando hay pecado? Hay una separación, ¿sí? Dios no puede convivir donde hay pecado. Y en esa separación, además de eso, Josué probablemente tomó una decisión también fuera de la dirección del Espíritu Santo. O sea, yo creo que el Espíritu Santo en ese momento se había retirado y él quedó como a la deriva. ¿Y qué fue lo que hizo? Él llegó y dijo, vamos a
a mandar unos espías para Jai para ver cómo está eso, a qué nos vamos a enfrentar. Estas personas, estos espías fueron para allá y en el versículo 3 dice, no fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Es decir, ellos se sentían ya con suficiencia propia porque como las murallas de Jericó se cayeron y ellos estaban confiados de que Dios estaba al control allí, no se dieron cuenta de la situación que había sucedido con Acán y pues ellos también contribuyeron con sentirse como sobreprotegidos, pues como dando por hecho de que ya Dios les había dado la victoria sin ni siquiera consultar. Entonces, las dos decisiones que se tomaron allí, o las dos situaciones que se sucedieron allí, fueron no haber consultado a Dios para ir a enfrentarse a ese siguiente pueblo, para ir a conquistarlo, porque tenían suficiencia propia y se olvidaron pues de hablar con el que dirigía esa batalla, ¿verdad? Con el príncipe del ejército de Jehová. Amén. ¿Verdad? Se olvidaron de eso. Creo que tiene que ver también un poco con el orgullo. Se encendieron de orgullo, olvidándose de olvidándose que había sido Dios y que había sido por sus fuerzas. Entonces, ¿qué sucedió? Lamentablemente, y por causa de esa situación, esos pocos mataron a unos 36 hombres, dice acá. 36. Unos 36 hombres. Y además de eso, los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y se volvió como agua, o sea, como agua entre las manos, se volvieron nada. Una derrota y ya se terminó la fe. La fe se acabó allí. Entonces Josué habla derrama su corazón a Dios, rasga sus vestiduras y en medio de su dolor le pregunta al Señor que por qué más bien no lo habían dejado en Egipto. Imagínense ustedes esa clase de pregunta. Imagínate lo que el dolor puede hacer en nosotros, que nos olvidamos de quién es ese Dios de amor. Y somos capaces de decirle, Señor, ¿usted por qué hizo eso? No conociendo, no teniendo presente que el dolor a veces nos enseguece si no nos damos cuenta ni siquiera de lo que estamos diciendo. Al final de la oración, él hace como una reconsideración y finaliza su oración diciendo, ¿qué harás tú entonces por tu gran nombre? Allí finalmente reconoció y me recuerda, que le estaba comentando a mi esposo, lo que sucedía cuando David iba a pelear. David, antes de irse a la guerra, él siempre le decía, Señor, ¿voy o no voy? Dime tú. Y él le decía, sí vas a ir porque yo te voy a entregar a ese ejército, a esos filisteos, a tu pueblo, a ese pueblo enemigo, yo te lo entrego en tus manos. Y él iba, ¿qué? Tranquilo. Él no decía cuántos son, por dónde vienen. Hasta le decía las estrategias. Le decía, vas a entrar por aquí, vas a esperar, vas a entrar por la parte de atrás, vas a esperar que ellos hagan esto y vas a atacar de tal manera. Él le decía todo. Entonces, a veces, ¿cómo yo puedo aplicar esto a mi vida? ¿Cómo lo podemos aplicar? Cada quien debe tomar sus decisiones. ¿Cómo aplico esto yo a mi vida? El hecho de que yo haya vencido alguna situación de pecado, de concupiscencia, no me haga sentir que por más fuerte que haya sido y que he sido el peor, cualquier cosa, o sea, mi relación con Dios no debe disminuir por esa
exceso de confianza que yo tenga, no, ya, si yo puedo con esto, si Dios me ayudó con esto, tengo que tener una relación con Dios. Si yo rompo mi relación con Dios, si yo no hablo con mi relación con Dios, Dios no va a estar conmigo. La comunicación tiene que ser constante, no por el hecho Amén. que el Señor me ayudó en esa situación, yo voy a dar por hecho que Él me va a seguir ayudando. No, yo siempre tengo que consultar a Dios. Sea Amén. cual sea la situación, no tratar de resolverlo a mi manera pensando que el Señor me va a ayudar, dándolo por hecho, no. Hablemos con Dios. La comunicación con Dios es importantísima. Y eso esa es la base de los mandamientos. Escucha, oye mi voz, escúchame. Y Amén. para poder escucharlo tenemos que hablarle, Amén. preguntarle, decirle. Por eso es que David era llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Conforme a Dios. Porque la relación con Dios es lo que nosotros nos mantiene a salvo. Gloria a Dios. Amén. Porque si él le hubiese dicho, mira, si él le hubiese hablado con Dios antes, le dice, mira, no vayas porque hay anatema en el pueblo. Por supuesto. ¿Verdad? Hay algo y eso tú sabes que yo no lo puedo. Y yo no te puedo proteger, yo no puedo luchar. Yo no puedo luchar por ti. Hay algo que agregar aquí. Vemos que hubo un hombre que cometió el pecado, hubo un hombre que se tomó el anatema, pero Dios dice, Israel ha pecado, porque cuando un hombre participante del grupo hace algo, la responsabilidad es de todo el grupo, hasta que ese hombre individual asuma su responsabilidad. ¿Ok? Entonces Dios dice, yo no puedo estar con Israel porque Israel cometió anatema, porque Acán se había apoderado del manto babilónico, el lingote de oro y los 50 ciclos de plata. Y bueno, como actuamos nosotros, comúnmente que como nadie me vio, voy y escondo toda esa cochinada en el mejor lugar. Y él pensó que el mejor lugar para esconderlo era debajo de su tienda, porque había dos cosas con eso. Primero, lo tengo escondido en mi propiedad. Es mío, nadie me lo va a quitar. Y segundo, bueno, nadie lo vio, nadie lo sabe y soy rico. Tengo gran riqueza, una riqueza que ni podía utilizar. O sea, eso me recuerda como las personas que hoy día, la gente que practican la delincuencia, grandes millones, pero lo pueden disfrutar viviendo encerrado. O sea, no tiene mucho que ver. Y otra cosita que dice mi esposa, que ellos tal vez no consultaron a Dios porque pensaban que Dios lo daban por hecho. Y si hubiera sido eso, gloria sea a Dios, de que esa es la manera. Pero ¿dónde se demuestra de que ellos no estaban dependiendo de Dios y de lo que Dios había prometido? En que mandan a 2 espías. O sea, porque si han confiado en Dios, avancemos en la batalla porque Dios nos entregó esta tierra. No tenemos que ver qué fuerzas tengo que aplicar para poder conquistar, porque recordemos que el pueblo de Israel, de donde venían ellos, ¿era un pueblo de guerreros? No, era un pueblo de esclavos. Entonces, ¿cómo podrían ellos pensar que ellos tenían capacidad militar para derrotar ejércitos preparados para la guerra? O sea, es una cosa... Ajá, bueno, aquí escuchándote y analizando lo que yo había... No es por contradecirlo. No, está bien, porque el capítulo 7 comienza diciendo que Acán tomó algo del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. O sea, el pecado era de Josué, el pecado, o sea, ya la relación entre Dios y ese pueblo se había cortado. Entonces ellos actuaron de manera, o sea, sin la dirección de Dios. En la carne. Sí, actuaron en la carne. O sea, ya el pecado, ya por eso fue que Josué no consultó a Dios, porque ya el pecado ya se había contaminado todo. Seguramente. Era eso. Entonces, por eso fue que no consultó a Dios, porque la ira del Señor se encendió contra él. O sea, ya la relación se rompió. Y por eso es importante para nosotros mantener siempre por lo menos en la oración, como Jesús nos enseñó, siempre pedir perdón por nuestros pecados. Gloria a Dios. Y por los pecados que se cometen en nuestro hogar. Gloria a Dios. Entonces tenemos que
que mantener siempre esa oración pidiéndole al Señor, Señor, igual como hizo Job. Job, ¿qué dijo? Él oraba por sus hijos. Y decía, se han cometido pecado, y él ofreció holocausto, pero él no sabía. Y el mismo Daniel, que esta mañana la predicación, una predicación que hice hace poco fue de precisamente la oración de Daniel. No se registra un pecado de Daniel en la Biblia, pero cuando él se da cuenta que el tiempo de regreso a Israel viene, él ora y él dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos dejado tus ordenanzas. ¿Y Daniel participó de esto? Seguramente no, pero él se incluye porque cuando nosotros formamos parte de una comunidad, lo que haga la comunidad, yo también soy partícipe. Y entonces ahí vemos cómo Dios lo manifiesta. Bueno, vamos para ir concluyendo. Sí, la derrota de Israel ante los habitantes de esa ciudad tuvo dos razones principales: el pecado de Adán y el exceso de confianza. De Acán, perdón, y el exceso de confianza. Esto último debido a que no se consultó a Jehová. Sí, la voluntad de Dios antes de atacar la ciudad. Finalmente, el pacto entre Dios e Israel comprometía al pueblo tanto a nivel individual como corporativo, que es lo que vemos que Dios dijo que todo Israel había pecado. Por lo tanto, el pecado de cualquiera de sus integrantes implica la responsabilidad, culpabilidad de toda la comunidad. Mis amados, en la iglesia esto es una realidad. Muchas veces nos preguntamos por qué los planes no avanzan, por qué no logramos mayores impactos evangelísticos, por qué. Tal vez hay acanes que tienen pecado escondido dentro de la iglesia y por medio de ese pecado no avanzamos. ¿Acaso soy yo uno de esos acá? Si es así, veamos, ya lo vamos a ver en las siguientes lecciones, cómo Dios da la oportunidad y clamemos al Espíritu Santo, clamemos a Dios para que Él nos convenza de pecado, de justicia y juicio, porque si tú le pides al Señor, como lo hizo David, examina, oh Dios, mi corazón hasta lo más profundo y dime dónde tengo una maldad para que tú puedas corregirlo, porque únicamente Dios lo puede hacer, tú no lo puedes hacer, ni que el etíope se lave, la piel se le aclarará, ni que el leopardo se lave en el Jordán, por decirlo así, puede quitarse las manchas. O sea, esto implica la naturaleza, porque nuestra naturaleza carnal nos va a hacer pecar, no así el pecado como tal. Porque cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué es lo que nosotros oramos constantemente o pedimos en nuestras oraciones cuando pedimos perdón? Que nos limpie de toda maldad, porque son dos promesas: perdón y limpieza. Dios, por su gracia, nos perdona el pecado y nos da gracia para ser limpiados, y el carácter es cambiado también. O sea, entonces no es permanecer como estamos, sino dejar que Dios culmine la obra. Entonces, bueno, en este contexto ya hemos terminado la lección el día de hoy. Vamos a las preguntas del día de hoy. La primera pregunta dice, bueno, recuerda, si llegaste hasta aquí, dale me gusta para que el video pueda ser propuesto a más personas, para que la interacción de YouTube proponga el video y más personas puedan escuchar la predicación del Evangelio. Sé partícipe tú mismo y comparte el video. Y bueno, si no te has suscrito, suscríbete y comenta, responde las preguntas allí. Entonces dice, otra vez la primera pregunta. La información de los espías lleva a la derrota. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué lleva a la derrota? Segunda pregunta. ¿Era el pueblo de Israel un pueblo de guerreros? Ya lo respondí en la lección, ¿cierto? Tercera pregunta. ¿Quién es responsable de presentarse ante Dios? Cada uno de nosotros, pero cuando Dios tiene un liderazgo, los líderes son responsables de presentar a ese pueblo ante Dios. Si usted tiene un cargo de liderazgo en la iglesia, mi hermano, eso es dado por Dios y hay una responsabilidad especial sobre usted. Que las decisiones que se tomen allí, usted es el encargado de consultar a Dios para ver si esas decisiones se pueden llevar a cabo o no. ¿Okay? Porque no son las ideas de los hombres. Yo puedo proponer, no, vamos a hacer 50 campañas en todo el año, pero ¿será eso lo que Dios quiere? O sea, debemos dejar que Dios dirija, porque ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Dios. O sea, es Cristo. Entonces debemos dejarle a Él y nosotros podemos presentar nuestros planes, claro que sí, pero dejar que Él sea el que decida. ¿Qué pasó con la fe de Josué ante la derrota?
Y la última pregunta, exactamente, ¿cuándo confesó el pecado de Acán? Bueno, esta parte la vamos a responder en la lección del día de mañana. Estaba aparte porque como mandaron la cuestión, esto incluye la lección de hoy, incluye todo el versículo, todo el capítulo, perdón, ahí forma parte de cómo sucedió, qué sucedió, cuándo confesó, pero ya lo vamos a estudiar de manera más detallada, vamos a esperar hasta allí. Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Maranata, Cristo viene. Amén. Si escuchas hoy su voz, no endurezca tu corazón como en la provocación. Entonces recuerden que esto no es solamente un eslogan, es una realidad. Porque Cristo viene. Es una realidad, es una afirmación. Cristo viene muy pronto y el tiempo es corto. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar para finalizar. Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Oh Dios, clamamos delante de ti y te decimos que examines nuestros corazones y ve hasta lo más profundo de ellos, oh Dios. Limpie todo aquello que nos cause separación, que pueda separarnos, para que seamos derrotados ante el enemigo. No permita que tal suceda, porque tu nombre es blasfemado cuando eso sucede en el universo entero, oh Dios. Así que por amor a tu nombre, Padre, muéstranos el pecado para colocarlo delante de ti, para que pueda ser perdonado y podamos ser limpiados de ese pecado y podamos ser transformados por ti, por tu Santo Espíritu, por tu poder, porque solamente es tu poder el que puede hacerlo. Cólmanos de tu Santo Espíritu y llénanos de ti. Lo decimos en el nombre santo y en el poder de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Y recuerda, Maranata, Cristo viene.